Bueno, mi nombre es Mauro Rebollo González. Soy alumno de la materia del campo aplicado a los procesos socioculturales en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Me encuentro en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y vamos a entrevistar a la maestra Mariana Castilla, quien es psicóloga social. Mariana Castilla Calderas, quien es psicóloga social de esta institución. Buenos días, maestra. ¿Cuál es su puesto directo en la Comisión de Derechos Humanos? Yo actualmente ocupo la subdirección de atención psicosocial. Ese es mi puesto. Ok, bueno, vamos a iniciar en una sección acerca de la formación y el perfil de psicólogo social, psicóloga social en este caso. Todavía sale la cuestión del lenguaje. ¿Cuál es su formación académica? Yo estudié psicología social en la UAM, Iztapalapa, porque es diferente un poco a la UAM Xochimilco, y después estudié una maestría en Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Okay. Muy bien. Su trayectoria profesional, cuéntenos un poco de ella. Pues yo en una parte que me trabajé en un área académica, en un área de investigación de la UAM sobre identidades, en la UAM Iztapalapa. Trabajé ahí 2 años, después estuve dando clases y desde 2007 estoy aquí en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Estuve en las áreas de orientación, estuve como jefa de departamento de atención psicosocial y actualmente coordino el área de atención psicosocial en la subdirección. Muy bien. Esta área de atención psicosocial, cuéntenos qué funciones desempeña aquí en la atención social. Bueno, la Dirección de Atención Psicosocial surgió en 2012 y las funciones principalmente que tiene es acompañar de manera transversal las áreas de investigación de violaciones a derechos humanos en la comisión. Hay diferentes áreas, visitadurías se les llama, que investigan violaciones a derechos humanos. Y entonces nosotros somos un área que apoyamos transversalmente tanto a las áreas que investigan ya las violaciones, quejas, y al área de orientación, que es la entrada de puerta de todas las personas que vienen a solicitar atención. Se les orienta, puede derivar eso en una orientación y canalización a otra instancia, si no podemos ser la instancia que resolvamos su problemática, o se puede iniciar una queja si es una violación de derechos humanos. Derivado de eso, a veces nos piden desde brindar intervención en crisis a personas, brindar acompañamiento psicosocial a víctimas, por ejemplo en los casos de Heaven, de los desaparecidos, las mamás vienen a levantar una queja, están todo el tiempo acá y durante los procesos que vienen en la comisión pues se les acompaña. El acompañamiento psicosocial implica hacer un soporte para todos los procesos jurídicos, a veces derivado de las noticias que van teniendo, pues pueden tener una noticia que no es la adecuada, tener crisis por el trato que le están dando en la fiscalía, o cuando el equipo argentino tal cual viene a darle los resultados de que se encontraron los cuerpos y que sí correspondiendo a los de sus hijos, pues todo eso implica que la comisión brinde un acompañamiento psicosocial a las víctimas. Y en tercer lugar lo que hacemos es, o de lo principal que se realiza son lo que se llama valoraciones de impacto psicosocial, que son documentaciones del daño que se genera en víctimas por violaciones a derechos humanos. Se ve no solo el aspecto individual de determinada sintomatología o afectaciones, sino cómo esto incidió en otros ámbitos de su vida social, familiar, laboral, educativa, comunitaria, social, y todo ese daño se documenta para que tengan elementos las visitadurías de solicitar una reparación del daño de manera integral. Ok. ¿Con qué otros profesionales en este caso del campo clínico o también dentro de la psicología misma usted colabora aquí en la comisión? Pues en particular el área de atención psicosocial, donde estamos, la Dirección de Atención Psicosocial tiene como un equipo multidisciplinario. Habemos psicólogos sociales, psicólogos clínicos, hay un psiquiatra, trabajadores sociales, un pedagogo, y con todos ellos se trabaja en el área en particular para generar todos estos procesos. Ya después con las otras áreas pues generalmente trabajamos con abogados o con médicos también. Ok. ¿Cuáles considera usted que son las principales áreas de oportunidad de la psicología social en esta institución particularmente? Pues yo creo que hay particularmente esta área de... Generalmente cuando a las víctimas de violaciones a derechos humanos se afecta algún proyecto de vida, se afecta en general su proyecto de vida, pues generalmente solo se ve la parte jurídica, y las áreas de oportunidad para la psicología social
Uno tiene que ver con esto en particular, que es el área, que es documentar el daño y generar una mirada más integral del daño a solamente algo clínico o solamente de trabajo social, sino generar una mirada más amplia para ver cómo se afecta, desde concebir al ser humano no solamente en su carácter individual o que las repercusiones solamente traerán en la persona, documentar esto. Creo que esa es una primera área de oportunidad, y otra tiene que ver con procesos que también acá en la educación, en la Comisión hay de Educación de los Derechos Humanos, capacitación y generación de políticas públicas, y creo que ahí la mirada del psicólogo social también aporta esta mirada un poco más amplia. Ok. ¿Cuáles serían sus sugerencias y recomendaciones a los futuros psicólogos sociales que se encuentran en formación? Y me interesaría aquí mucho su opinión acerca de los derechos humanos. Pues a mí me ha tocado, en particular con gente de la UAM Iztapalapa, hablar con profesores que todavía tengo, hablar de algunos proyectos, y generalmente se desconoce como el aporte que podrían tener en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, desde un tiempo para acá, el avance en documentar violaciones a derechos humanos, en documentar toda esta parte que es de las afectaciones que generan a víctimas de derechos humanos, pues ha tenido un auge en los últimos años, generalmente empujado por las propias víctimas, la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estas áreas que se crearon pues requieren mucho del aporte de psicólogos sociales para documentar precisamente el daño, para brindar acompañamiento a víctimas. Y yo lo que he platicado con algunos es que se desconoce mucho como esta parte del aporte que pueden generar en estas áreas de los derechos humanos. Particularmente creo que está cruzado con acompañar a víctimas, documentar daño en víctimas, y entonces es un ámbito que yo empecé a conocer por trabajar acá. No trabajé, esta área no existía aquí cuando yo entré a trabajar en la comisión. Trabajábamos en un área que se llamaba Unidad de Recepción y Trabajo Social, que más o menos cumplía las funciones solo de intervenir en crisis o generar rutas de atención diversas para problemáticas como violencia sexual, violencia familiar, personas con trastornos mentales que llegan mucho acá, esquizofrenia, psicosis. Entonces esa área se creó para poder atender y orientar a esas personas, pero una mirada como menos acotada. Entonces el aporte que se generó acá con este equipo multidisciplinario fue generar un área que no existía y con aportes específicos diferenciados, y creo que es algo que se desconoce mucho todavía en la psicología social. Ok, bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las habilidades necesarias para el psicólogo social, específicamente sobre este tema, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, bueno, dentro de los planes de estudio. ¿Cuánto tiempo, bueno, vamos a comenzar con esto, ya nos ha comentado, ¿cuánto tiempo elaboró usted como psicóloga social? ¿Cuánto tiempo laboré? ¿Aquí en la comisión o digamos, pues afortunadamente casi desde que salí. Yo salí en la escuela en 2005. Entonces, desde que salí generalmente he hecho cosas más ligadas. Desde 2005 a la fecha he trabajado, pero vamos a suponer que de ese tiempo un año yo creo me dediqué como a dar clases, que eran como de filosofía, de introducción a las ciencias sociales y esto. Pero de ahí en fuera creo que afortunadamente como que generalmente me he desempeñado como psicóloga social desde que salí. ¿Cuáles son las destrezas, conocimientos y habilidades con las que debiera contar un psicólogo social? Pues yo creo que una capacidad de análisis importante, amplia, una capacidad de análisis de los fenómenos. Yo creo que un conocimiento en general de los fenómenos sociales. O sea, yo creo que la lectura cotidiana de procesos sociales, de lo que está pasando acá, documentamos, y puede ser muy variado los temas. A veces documentamos sobre daño a indígenas, a veces sobre violencia obstétrica, a veces sobre tortura, a veces sobre mujeres, adolescentes en comunidades privadas de su libertad, a veces como personas ya adultas, entonces sobre personas con trastornos mentales. Entonces creo que también, además de capacidad de análisis, un bagaje cultural y social, particularmente de fenómenos sociales y de las temáticas como sociales que son importantes, un conocimiento de los grupos sociales y sus dinámicas, es decir, los jóvenes, qué características tienen, cómo son, cómo se desenvuelven. Nos han tocado también documentar población callejera, entonces es meternos a analizar cómo son, cómo viven, cómo culturalmente se apropian de la calle, por qué les afectan los desalojos, por qué han apropiado de la calle. Entonces creo que un bagaje constante actualización de los fenómenos sociales, culturales, yo creo que una capacidad
después de poder eso traducirlo a un documento, es decir, de escribir, de redactar, de generar argumentos, de generar análisis. Yo pienso. Muy bien. ¿Cuál es el papel que juega un psicólogo social en el día a día en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal? Pues psicólogos sociales, te digo, ¿Qué en se esta enfrenta? área, en particular en esta área, los psicólogos sociales somos dos ahorita, tal cual como psicólogos sociales, porque los otros son clínicos. Entonces, como psicólogos sociales O sea, somos solo dos. dos en la comisión. Ajá. Y entonces, pues a lo que nos enfrentamos, pues yo creo que es un reto a comunicarnos con las otras disciplinas, que siempre es un reto a que la mirada sea más amplia, a decirles un poco qué podemos aportar. Creo que bueno, ahorita ya no tanto, pero creo que la carrera de psicología social, cuando yo salí, es como más, siempre es difícil saber y qué hace un psicólogo social y qué se diferencia de un sociólogo y qué se diferencia de un psicólogo. Por ejemplo, en el perfil de puesto, cuando se iba a hacer un concurso, para mí fue decirles, no, además de psicólogo, pon psicólogo social, y decían, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, sí diferenciar, que sepan qué hacemos en específico, qué aporte tenemos, y eso solo se demuestra un poco con el trabajo. Ok, pues es su responsabilidad en este caso, ¿no? Mantener, digamos que, la línea de la disciplina. Bueno, ¿son aptas las condiciones de trabajo para sus funciones en la comisión? Sí. Ok. Como psicóloga social, ¿qué tipo de herramientas metodológicas aplica dentro de su trabajo o qué tipo de metodología, digamos, aplica a diferencia en este caso de los psicólogos clínicos, no sé si haya sociólogos, los trabajadores sociales que usted comenta? Pues yo creo que mucho tiene que ver particularmente con metodología más cualitativa. Eso se diferencia. Aquí a veces se tienen que aplicar instrumentos de medición clínica y entonces eso no lo hacemos. Y entonces creo que el aporte de nosotros a las metodologías tienen que ver con la observación participante, con todos los procesos que tienen que ver con análisis cualitativo, desde establecer una adecuada entrevista, generar instrumentos de entrevista como entrevistas semiestructuradas, que son diferentes a los cuestionarios o algo más clínico que hacen. Entonces, generar desde entrevistas semiestructuradas, generar dimensiones de análisis, y creo que pues todos estos elementos que tienen que ver más con el análisis cualitativo, es lo que aportamos acá. Dentro de este campo de los derechos humanos, ¿cuáles son los temas de importancia para un psicólogo social? Eso, tal cual uno, impacto psicosocial a víctimas, impacto a proyecto de vida. El concepto de proyecto de daño a proyecto de vida surgió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es un concepto muy amplio que para dar cuenta de eso sí tienes que generar muchas categorías de análisis. Entonces, dar cuenta del daño al proyecto de vida implica entender dimensiones diversas del ser humano, de la persona, y entonces creo que pues eso, principalmente la temática a abordar es eso, cómo impacta en una persona una violación de derechos humanos, así tal cual el impacto psicosocial, y luego en particular impacto al proyecto de vida. Y las temáticas pues desde ahí pueden ser muy diversas, te digo, son generalmente cruzados por violencia. Todos los procesos que vemos acá tienen que ver con procesos de violencia, en particular violencia de Estado, que se diferencia de la violencia cotidiana. No viene aquí, bueno, sí puede venir una persona a orientarse porque su mamá la golpea, pero generalmente los temas que vemos acá se cruzan con una violencia en particular de Estado, que tiene que ver con decisiones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales por parte de policías, tortura por parte de policías, violación a mujeres por parte de policías o médicos o antepresorios. Entonces eso cruza y genera impactos diferentes, porque quien te afecta es quien tendría que asegurarte, que tendría que brindarte la seguridad y la atención. Entonces estas instituciones de Estado violentan a las personas y eso sí genera un impacto diferenciado en las personas. Okay. Bueno, ¿cuál es la importancia de la subjetividad para el psicólogo social? En este campo, ¿no?, de los derechos humanos, que pareciera ser algo totalmente objetivo, pero usted nos habla precisamente de ese impacto psicosocial, ¿no? Entonces, pues yo creo que la importancia aquí es precisamente cómo muestras la historia particular, cómo le afecta a una persona en particular una violación a derechos humanos, porque la tortura pues puede ser sistemática, puede ser igual,
pero cómo tú pruebas como una violación tuvo un impacto específico en una persona que no va a ser el mismo en ninguna otra persona. Un hecho de tortura, de violación, de tortura sexual, no van a tener el mismo impacto en las personas. Entonces, ¿cómo das cuenta de eso? Tiene que ver con los documentos que realizamos y tiene que ver con entrar en la historia particular de la persona. Cómo ha vivido, cómo se ha constituido, cómo explicar que presente o no presente impactos, porque también incluso si fue víctima de violencia, si te dicen, pero pues no tiene nada, es como argumentas que no tiene, qué recursos de afrontamiento aplicó en su vida, qué redes de apoyo tiene. Entonces, documentar la subjetividad importa porque aquí se trata eso, de generar un testimonio específico y dar cuenta de un daño que no va a ser el mismo para nadie, va a ser diferente aunque hayan vivido la misma situación las personas, no va a ser el mismo efecto. Si desalojan a unas personas en calle, va a ser diferente vivido para las mujeres que tienen hijos, que para los hombres que los llevaron al reclusorio, que para los niños que los llevaron a la institución. Entonces, aunque la experiencia sea la misma, la historia de la persona va a ser la que va a cruzar que el impacto sea diferente. Okay. ¿Con qué otras disciplinas debe relacionarse el psicólogo social en este campo de los derechos humanos? Que pudiera ser, por ejemplo, no sé, el derecho, ¿no? Abogados, sí, como te dije hace rato, abogados, médicos, psicólogos clínicos, sociólogos, pedagogos, educadores, que están en todo, trabajadores sociales. Okay. ¿Qué conocimientos considera que debe tener el psicólogo social para llevar a cabo sus actividades profesionales? O sea, ya fuera de las aulas. Pues todos los que le dieron en la licenciatura. Pues yo creo que tiene que entender en particular procesos. Creo que sí hay una importancia de entender procesos psicológicos básicos, percepción, todas estas cosas. Después tiene que tener capacidad de entender categorías básicas de la psicología social, categorización social, estigmas, estereotipos, todos esos procesos que cruzan, representaciones sociales, todos estos procesos que tienen que ver más con la interacción, con la base que está en la psicología social, que tiene que ver con la interacción social y todo lo que va a cruzar la interacción social, y también tiene que conocer tal cual procesos grupales, fenómenos sociales y procesos grupales. Okay. ¿Considera que es necesario el análisis crítico y el eclecticismo en el quehacer del psicólogo social? Yo creo que sí, porque precisamente en particular en lo que yo me he desarrollado más, que tiene que ver con análisis, generación de documentos y esto, yo creo que es importante. Depende mucho de qué se va a desarrollar el psicólogo social. Okay. ¿Con qué enfoques trabaja en la investigación como psicóloga social? Te decía un poco que tiene que ver más, difiere mucho porque difiere de las temáticas, no puedes aplicar como la misma temática o metodología a los procesos. Yo en particular lo que aporto acá más tiene que ver con una mirada como más, cualitativa, de análisis del discurso, de testimonio, de generación como de categorías a partir del testimonio de las personas. Es esta investigación donde no llegas con una hipótesis ya establecida, sino a partir de la documentación que te da, tú vas generando las categorías de análisis y los análisis a partir del testimonio de la persona. Pero varía mucho, no puedes aplicar la misma metodología con personas que a lo mejor las tienes en un lugar a personas en situación de calle, que ahí la metodología se cruza toda y es una dinámica totalmente diferente. Es generar primero procesos de empatía, de identificación, para que ellos te permitan incluso conocer su historia, te la quieran dar, puedas obtener información adecuada. Y en este caso, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿se trabaja con un protocolo a seguir? O en este caso usted, como nos comentaba hace rato, ¿no? que los psicólogos tenían, digamos, una metodología, ¿no? Entonces ahí abarcaban todo. ¿Ustedes han incorporado este tipo de método más cualitativo? Tal cual no hay como un protocolo, hay manuales de procedimientos muy generales, pero ya más bien los protocolos o las metodologías, se van generando cuando nosotros nos llega un proceso y nos dicen ahora van a documentar tal cual violencia obstétrica. Pues depende, tienes que generar todo un proceso metodológico para eso, desde ver cuántas personas son. Generalmente primero revisamos un análisis, primero es como una revisión documental de los casos, de los expedientes, a partir de ahí generamos las entrevistas semiestructuradas, vemos qué instrumentos más de psicología clínica se van a hacer,
vemos qué categorías de análisis nos sirven, entonces generamos todo un proceso para los proyectos que tenemos, no hay uno general, digamos. Ok. Independientemente de la comisión, en su, digamos, trayectoria profesional, ¿con qué otros profesionales ha trabajado en conjunto usted? Ya sean de las ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias de la salud. Pues he trabajado con estos, además de los que te digo, médicos, ya me ha tocado trabajar con médicos, con psicólogos, otros, aparte de los que te dije, psicoanalistas. Últimamente estoy trabajando en psicoanálisis, con psicoanalistas y psicólogos sociales, que una parte me tocó trabajar como en la UAM, pues ahí eran generalmente sociólogos, psicólogos sociales. Bueno, ya que menciona esta cuestión de psicoanálisis, ¿cuál es la relación que usted considera que debe o puede tener un psicólogo social con respecto al psicoanálisis? Pues yo cada vez estoy creyendo que tendría que tener, o sea, nos dan, bueno, en mi carrera por lo menos, me da un poquito, y creo que el psicoanálisis permítamente te permite cruzar como estas partes. Es una filosofía más respecto a la constitución del sujeto y la subjetividad. Y creo que para la psicología social tendría que ser un soporte, bueno, para mí en este momento que estoy cursando una especialidad en psicoanálisis, me ha servido mucho como para encuadrar muchas de las experiencias de violencia que documento acá. Entonces creo que el psicoanálisis te permite una filosofía del sujeto, una antropología de las personas, y que es muy diferente a todas las ciencias cis o a todas las psicologías, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué diferencia tiene el psicólogo social para usted de un psicólogo comunitario en este caso? Que muchas veces como que los ponen, ¿no?, en el mismo lugar, o incluso creen que los confunden, ¿no? Pues yo creo que la psicología comunitaria ha aportado mucho a la psicología social, tiene un bagaje como que le ha permitido establecer categorías por el tipo de trabajo que hacen, ¿no?, con grupos, con procesos, pero creo que la psicología social sería como una especialización en la psicología social. Entonces yo entiendo como la psicología social con la posibilidad, la diferencia que tendría es que conoce muchos más procesos, no se especializa. No se especializa en procesos comunitarios. Hay veces que nos pueden servir, hay ocasiones en que pueden servir para entender procesos. Por ejemplo, a nosotros en particular parecería que no, pero cuando hicimos la investigación de lo de Heaven en Tepito, nos sirvió mucho meternos o sea, en Tepito todavía tienen procesos que parecerían, ¿no?, que aunque no nos tengamos que ir a comunidades que a veces estereotipamos que solo los indígenas o solo las comunidades tienen estos procesos de identidad, de creación. A veces también aquí les han llamado como tribus urbanas, pues hay comunidades que tienen procesos más o menos similares, y entonces te toca entender. Pero la diferencia de la psicología social es que conocería otros procesos psicosociales y no solamente los procesos comunitarios. Muy bien. ¿Y usted qué diferencias podría decirnos de la psicología y la sociología? Psicología social y sociología, que también, o sea, tiene ese estigma, ¿no? Pues ahí no sé, no podría ser una opinión muy especializada. Creo que cada vez las ciencias tienden más a la transdisciplinaridad que a la que existía antes, que es el tener muy claro y específicos los límites. Yo creo que las problemáticas que se presentan actualmente, la verdad es que los límites entre las disciplinas a veces son hasta como que dudosos, entonces no creo tanto que estos hacen eso y no se tienen que meter acá, pero creo que también de la formación que ha tenido la sociología y la psicología social cruza, porque tiene que ver sobre todo con las epistemologías, ¿no? A qué va a referirse una disciplina y a qué va a referirse otra. Y creo que la sociología y la psicología social se enmarcan en procesos estructurales diferentes, ¿no? La sociología tendría una mirada más amplia sobre procesos sociales, y la psicología social podría aportar la mirada de la interrelación entre los individuos y los procesos sociales. Muy bien. Entonces, usted, digamos, fuera de esta vieja tradición, ¿no?, que nos decía de estar dentro de sus límites epistemológicos, metodológicos, ¿a qué disciplina le ha entrado más
dentro de, pues, de sus funciones en la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la antropología, el No, psicoanálisis? yo creo que más bien hemos dices. entrado como una transdisciplina. Creo que hace poco elaboramos un trabajo por parte del área y creo que primero se le llamaba como equipo multidisciplinario, pero lo que nos hemos dado cuenta es que sí hemos generado procesos. Cuando haces un documento que ya va inserto diferentes disciplinas pero que no están diferenciados, o sea, no es un documento donde dice el trabajador social dice esto y el psicólogo clínico dice esto y el psicólogo social dice esto, sino que es un conocimiento que supera los límites de las disciplinas. Creo que lo que generamos es procesos transdisciplinarios. Y más que decir, me he hecho más psicóloga clínica o más, no, yo creo que hemos generado como esos procesos transdisciplinarios que te permite generar nuevas categorías, porque la realidad así te lo pide. No puedes analizar el proyecto de vida de una persona partida, ¿no? Entonces los aportes de las diferentes te generan un nuevo conocimiento. Eso sería la transdisciplina. Muy bien. Bueno, para finalizar, ¿qué nos puede decir acerca de los derechos humanos, de la perspectiva de género? ¿Cuál cree que sería su importancia en las universidades? Precisamente hoy en día, que los temas de violencia pues pareciera que se han apuntalado más en su estudio, pero también se han, digamos, que reproducido más, ¿no? en el conjunto de nuestros grupos sociales, en nuestras prácticas diarias. Pues yo creo que tanto el género como los derechos humanos son discursos que se han construido, escenarios que la sociedad en la que vivimos posmoderna ha generado para enfrentar, ¿no? Yo no creo en el conocimiento tal cual que ahí estaba el género y se descubrió, ni creo en los derechos humanos que estaban ahí en algún momento. Son construcciones que se han generado por la dinámica de las sociedades, por lo que hay, el primero de género tiene que ver mucho con el movimiento de mujeres, la lucha de las mujeres que generó nuevos conceptos, nuevas perspectivas, nuevas miradas. Los derechos humanos es lo mismo, el proceso de construcción de los derechos humanos no es una carta que se hizo en la ONU y la firmaron, sino han sido procesos en que gente ha empujado por el reconocimiento y nuevos derechos, las personas con discapacidad, el de las mujeres, el de los indígenas, son derechos que se han reconocido por la lucha de estos grupos. Entonces creo que ambos discursos responden a movimientos sociales, a cómo la sociedad se ha movido, y creo que los psicólogos sociales en ese sentido pues son procesos, son movimientos que son importantes en este momento en la sociedad, y que sí, en particular en México, en el nivel de violencia hacia las mujeres y el nivel de violencia en general hacia los ciudadanos, pues creo que los discursos que ayudan a entender y actuar sobre estas problemáticas son género y derechos humanos, porque te permiten poner a la violencia a las mujeres en otro ámbito y te permiten, por ejemplo, definiciones jurídicas como el feminicidio, que no serían posibles sin la perspectiva de género. Y los derechos humanos permiten pensar otras soluciones a los problemas sociales de la violencia, que no crucen por una revolución o por un totalitarismo, sino que permitan entender o generar políticas públicas de otra manera para prevenir violencia o para atender la violencia. Bueno, se lo agradezco mucho, maestra. Bueno, hasta aquí llegamos.